Ok, perfecto. Pues bienvenidos a la sesión del día de hoy. Pues bueno, recordaremos que la sesión pasada tuvimos ahí un pequeño, abrupto, ¿verdad? En la presentación, pero bueno, afortunadamente eh, ya todo está bien. Así que iniciamos con nuestra sesión de estilo app. Ok, somos un número pequeño de participantes. Ah, ok, ok, Damaris. A ver, déjame ver. Ok, ahí está ya. Ujú, perfecto. Em, Somos un grupo pequeño, así que yo creo que se puede manejar muy bien una dinámica en la cual podamos interactuar. Entonces, no me gustaría que esto se convirtiera en un monólogo. Entonces, cualquier momento que ustedes quieran hacer algún comentario, alguna observación sobre la presentación que vamos a ir viendo, pues siéntanse con toda confianza de hacerlo. El tema con APA, como ha ido cambiando con el tiempo, muchas veces hay ciertas cosas que se hacían en otras ediciones que ya no se están haciendo en este momento. Entonces, sí pueden surgir bastantes inquietudes o dudas o cosas que hacíamos antes que ya no, básicamente ya no se utiliza con la nueva edición de APA, ¿ok? Entonces, cualquier cuestión, con gusto lo vemos. Perfecto. Bueno, ya les compartí la sesión pasada la presentación. De todas maneras, lo vuelvo a hacer. Ya ahí está el link. Si cualquier dificultad que tengan para descargar o visualizar, háganmelo saber. Pero bueno, ya les había pasado la sesión pasada la presentación y aquí está nuevamente para que no tengan que tomar nota y pues bueno, puedan disfrutar de la sesión. Nada más esta diapositiva lo único que nos muestra es el tema de que el estilo APA tal cual o estas indicaciones que se han creado para la publicación de artículos académicos, pues básicamente data de 1929, ¿no? Recordemos que la APA es básicamente la asociación de psicología más grande de Estados Unidos, así que además de ser esta asociación, también es un sello editorial, el cual publica libros y revistas, ¿no? Entonces, lo que es estas instrucciones para cómo preparar un manuscrito no es otra cosa más que eso, una serie de recomendaciones en los cuales la editorial de la APA trataba de poner una estructura al momento de presentar manuscritos para su publicación. Esto, con el paso del tiempo, pues básicamente se convirtió en lo que hoy en día conocemos como el Manual de Publicaciones de la APA, es decir, son una serie de lineamientos de cómo es que se deben presentar los manuscritos o los trabajos, los papers de investigación para su publicación dentro de este sello editorial. Como podemos ver, ha tenido una gran aceptación desde su surgimiento en 1929 y pues básicamente ha tenido tanto éxito que se han ido replicando diferentes ediciones. Y algo que también le dio mucho éxito a este estilo bibliográfico es justamente la adopción por parte de ciencias sociales y humanidades, ¿no? Digamos que las ciencias sociales y humanidades adoptaron el estilo APA como un estilo bibliográfico de uso y empezó a utilizarse en muchas universidades y en muchos centros de investigación. Es decir, no solamente está formalizado u oficializado en CETIS, sino que son muchas universidades, no solamente en México tampoco, sino que son muchas universidades las cuales lo manejan básicamente a nivel mundial, ¿no? Estos estándares han tenido mucha aceptación, así que bueno, siguen vigentes hasta la fecha. Y prueba de ello, pues básicamente son las distintas ediciones que han ido surgiendo. Aquí, antes de seguir avanzando, también me gustaría hacer un pequeño comentario. Se ha difundido mucho llamarle a APA formato APA o normas APA. Se le puede llamar de muchas maneras, no quiere decir que necesariamente que esté mal, pero sí me parece adecuado que empecemos a utilizar la, el nombre correcto, que sería básicamente estilo APA, ¿no? Como podemos verlo aquí en el logo, que de hecho es el logo oficial del manual de publicaciones. Básicamente se maneja como estilo APA y eso es porque es un estilo bibliográfico, ¿no? Sabemos que el estilo APA no es el único, sino que existen cientos de estilos distintos, básicamente uno por cada disciplina. Entonces, no es incorrecto que le digamos normas APA o formato APA. Ahorita vamos a ver de dónde deriva lo del formato APA, simplemente que la realidad es que es un estilo
bibliográfico, ¿no? Para que nos vayamos familiarizando con el lenguaje y más adelante vamos a ver por qué se le dice formato APA a este estilo bibliográfico. Bueno, aquí vamos a hacer una pequeña revisión rápida acerca de lo que era la antigua edición del manual de publicaciones. Este tema editorial, esta decisión editorial de llamar a la tercera edición de la APA, lo que era la versión de 2010, la anterior, que es distinta a la sexta edición en inglés. Básicamente esta decisión editorial que parte obviamente de que es la tercera traducción, digamos que el manual de publicaciones no se tradujo de manera oficial desde un principio, sino que es a partir de la tercera edición que se empieza a traducir. Básicamente es por eso que esta edición, que es la sexta en inglés, es conocida como la tercera en español. Solamente para que sepan que es la misma, exactamente, con la diferencia del idioma. Y esto hago la aclaración porque este detalle editorial sigue causando confusión en la actualidad, ¿no? Muchas veces se hace una discusión ahí un poquito medio extraña y medio absurda acerca de cuál es la última edición. Entonces, muchas personas dicen que la última edición de APA es la séptima edición, también llamado el APA 7, lo cual es correcto, pero a mí me ha tocado estar en algunas discusiones en las cuales dicen que es falso, que la cuarta edición sea la más reciente. La realidad es que ambas partes tienen la razón. La séptima edición en inglés, sí, es la más reciente, pero la cuarta, volvemos al mismo tema que con la edición anterior, es la misma versión, solamente que en español, ¿no? Entonces, esta decisión que tomó el Manual Moderno en su momento, Manual Moderno, que es la editorial que tiene la concesión para poder traducir el manual de manera oficial, pues tomó esta decisión editorial y pues bueno, ha generado bastante confusión a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Entonces, nada más para resumir, ya sea la séptima edición en inglés o la cuarta edición en español, estamos hablando exactamente de la misma versión, con la diferencia de idiomas. Y si no les gusta meterse en complicaciones, pues bueno, básicamente ambas son de 2020. Lo que estamos viendo aquí en la portada, perdón, sí, en este slide son las portadas de los distintos manuales. Sepan que todos están disponibles a partir de nuestra biblioteca. Tenemos estos manuales en formato impreso, tanto de la versión en inglés como la traducción al español, como la guía concisa, una guía abreviada para estudiantes. Esta solamente existe en inglés. Y en la parte inferior están las clasificaciones de la biblioteca, de nuestras bibliotecas a nivel sistema. Es decir, Ensenada, Mexicali y Tijuana tenemos la misma clasificación. Así que ahí pueden conseguir estos manuales. Y seguramente a algunos de ustedes les serán familiares estos libros, el llamado libro amarillo y el libro azul, los cuales por muchos años rigieron lo que es la entrega de trabajos escritos en CETIS. Solamente les quiero comentar que hay una parte de estos dos manuales, tanto el manual de presentación de trabajos escritos como de la guía para elaborar trabajos académicos, que ya no se encuentra vigente. ¿Por qué no se encuentra vigente? Porque muchos de los ejemplos que ambos libros, manuales o guías tenían sobre el estilo APA ya se encuentran obsoletos porque hacen alusión a la sexta edición o tercera edición, como quieran llamarle, a la antigua versión de APA. Los ejemplos que se basan en estos libros, había varios ejemplos de cómo citar y referenciar diversas fuentes, los básicos, ¿no? Libros, revistas, capítulos de libros, videos de YouTube, etcétera. Entonces, como esto ya quedó obsoleto, esa es la razón por la cual ya no se están reimprimiendo estos manuales. Creo que se estaba comercializando una versión digital en Amazon, pero esa parte ya quedó obsoleta. Se los comento por si tienen por ahí alguno de estos manuales, sepan que ya desde hace un tiempo la línea de CETIS es que ya estamos migrando todos desde el 2020, poquito a poco, hemos ido migrando a la séptima edición, ¿no? A la APA 7. Básicamente ya es así como una decisión de que todas las escuelas deberían migrar y pues obviamente todo el estudiantado también debe empezar a utilizar ya la nueva edición de APA. Fue una transición calmada, fue una transición, si quieren decirlo así, un poquito lenta, y la idea es no caer en la arbitrariedad y también no que ciertos proyectos que ya estaban avanzados, por ejemplo, algunas tesis, algunos proyectos de investigación, pues no se vieran en la necesidad de tener que volver a hacer toda la tesis o reensamblarla por los cambios con la nueva edición. Solamente comentarles eso. Estos manuales, el manual y la guía siguen estando vigentes,
pero solamente las recomendaciones de escritura. Sabemos que tienen mucho material acerca de los mapas mentales, mapas conceptuales, que es un resumen, etcétera, ¿no? Toda esa parte sigue totalmente vigente, pero todo lo relacionado con el estilo APA ya se encuentra obsoleto. Ok, bueno, en esta diapositiva que estamos viendo, la cual viola todos los principios de comunicación, ¿verdad? En cuanto a presentación oral, la razón por la cual lo pegué completo, sí me gustaría aclarar que todo lo que vamos a ver en la presentación, yo lo tomé del manual de publicaciones, es decir, aquí yo no agregué nada de mi propia inspiración, de mi propia cosecha, nada. Todo se tomó directamente del manual de publicaciones de la APA. Y la razón por la cual incluyo esta sección es sobre todo por la parte final, ¿no? Las letras en negritas que dice, alentamos a los escritores, instructores, departamentos e instituciones académicas que utilizan el estilo APA fuera del contexto de publicación de revistas científicas a que adapten el estilo APA para satisfacer sus necesidades. Es decir, como habíamos dicho en un principio, el manual de publicaciones de la APA son los lineamientos sobre cómo se debe presentar los trabajos de investigación para su publicación en la editorial de la APA. Sin embargo, a pesar oh, ya veo el comentario, Elia, pero los compraste, es que ya no se están vendiendo, solamente que quizá los hayas comprado en una librería, algunos antiguos, porque ya no se están reimprimiendo, y antes se vendían en una librería en Cetis, pero ya tiene, esa librería, de hecho, después de la pandemia ya no regresó. Entonces, me imagino que tal vez los adquiriste en alguna librería que los tenía rezagados. Tienen todavía mucho valor en cuanto a ciertos contenidos, pero para mí sí es importante hacerles la aclaración de que no todo el tema de APA ya está obsoleto, ¿no? Para que no nos confiemos y digamos, ah, pues yo tengo ahí los ejemplos y me voy a basar en eso porque ya no nos podemos basar en eso. ¿Ok? Ahí está el tema. Ok, ya veo el comentario. Sí, está esta parte, de hecho, yo también he pasado el dato de que ya se deberían bajar incluso los que se encuentran en Amazon, porque se está planeando lanzar una nueva edición, solamente que esa nueva edición no tiene fecha de lanzamiento, ¿no? Pero se está pensando en hacer una fusión entre el libro amarillo y el libro azul, sacar una nueva edición y que los ejemplos estén acorde a lo que es APA 7. Ok, bueno, esta parte se las comento, esta nota aclaratoria que hace la APA, porque ellos obviamente han notado que muchas universidades y centros de investigación utilizan el estilo APA como su propio estilo, así que para ellos es importante que las instituciones puedan tomar decisiones en cuanto a cómo se deben entregar los trabajos escritos, sobre todo de los estudiantes. Esto abre la puerta a que haya ciertas variaciones dentro del tema del estilo APA. Lo que yo les voy a mostrar el día de hoy, en esta sesión, lo que vamos a ver es APA puro, APA tal cual es, de su manera natural y como viene indicado en el manual. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que dependiendo el maestro, el facilitador, puede haber ligeras variantes en cuanto a lo que se solicita. Y de hecho, el mismo APA lo permite. Por eso para mí es importante poner toda esta publicación, toda esta página, y también digo de dónde lo tomé, la página 10 del manual de publicaciones, para que entendamos por qué a veces se hacen ciertas modificaciones dentro del mismo estilo APA. Entonces, en resumen, lo que vamos a ver el día de hoy es APA al 100%, así como fue diseñado por sus creadores, pero también sabemos que puede haber ligeros cambios. ¿Qué es lo que yo recomiendo en estos casos? Es siempre tener una comunicación muy clara y directa con el facilitador o con docente, y cuando nos pidan un trabajo escrito, pues hacer ciertas preguntas en cuanto a cuáles son los criterios de entrega o bajo qué lineamiento se tiene que entregar el trabajo escrito, ¿no? Para evitar confusiones. De hecho, yo también, también doy clases en profesional y yo siempre con mis estudiantes digo, nos vamos a basar en el manual de APA, así como es, puro. No le voy a modificar nada, porque para mí es muy sencillo que si tienen dudas, yo les facilito material como esta presentación y también algunas guías que hemos diseñado desde biblioteca para que se puedan apoyar de ahí sin necesidad de tener que reinventar nada, ¿no? Pero deben saber que los criterios dependen también de los facilitadores por el tema de la estrategia docente. ¿Ok? Perfecto. Bueno, vámonos con el contenido. ¿Cuáles son los contenidos del manual de publicaciones de la APA? Se compone de estos 12 capítulos.
Si alguno de ustedes está considerando seguir avanzando en su formación académica, adquirir algún grado más, si les interesa la academia o la investigación, yo les recomiendo ampliamente que lean el libro de principio a fin. En primera instancia puede sonar como algo incorrecto. ¿Por qué incorrecto? Porque estamos hablando de un manual, el cual es una obra de consulta u obra de referencia, lo cual quiere decir que no se lee de principio a fin, como pudiera ser, por ejemplo, un diccionario, una enciclopedia, son obras de consulta que no leemos de principio a fin. Sin embargo, esta nueva edición del manual es muy digerible, es muy cómoda de leer. De hecho, yo también, esta edición APA 7 la he leído completa como unas 4 veces, y la anterior la traté de leer también, y era demasiado tediosa, demasiado técnica, muy compleja, ¿no? Aburrida, si me disculpan la expresión. Pero en el caso del manual APA 7, si bien no es tan divertido como una novela, la realidad es que tiene muchas recomendaciones y estrategias que sirven en la vida académica y que permite comprender muchas cosas desde lo básico, como quién es el primer autor cuando se va a hacer una publicación, criterios sobre el tema del plagio, etcétera, ¿no? Entonces, para resumir, si ustedes quieren profundizar dentro de este estilo bibliográfico, sí les recomiendo, tiene mucho valor toda la obra completa, ¿ok? Pero bueno, también sabemos que a veces no tenemos tanto tiempo como quisiéramos para poder profundizar tanto en esta obra, así que lo que yo les puedo recomendar son estos capítulos. Todo lo que aparece aquí a la izquierda son los capítulos del manual. Este sería el contenido recomendado si es que no quieren o no pueden leer la versión completa. Y todavía el paquete más sencillo, contenido mínimo básico, que yo les recomendaría que siempre tengan a mano, son justamente el capítulo 8, 9 y 10, en el cual se concentra todo lo relacionado con citas y referencias, sobre todo porque el capítulo 10 tiene una gran cantidad de ejemplos que nos puede servir para aclarar muchas cosas, ¿no? Conforme vamos avanzando en el tema de la redacción académica. Y durante la presentación vamos a estar brincando entre ciertos capítulos para ver las partes que más nos conciernen, ¿no? El manual de APA, como ustedes se darán cuenta, es muy amplio, pero nosotros solamente vamos a profundizar en ciertos aspectos. Por ejemplo, el capítulo 2, en el cual se nos habla acerca de los elementos y formato del escrito. De aquí deriva el tema de por qué llamarle el formato APA al estilo APA. El formato APA se refiere justamente a esto, a lo que es la tipografía, digamos, el tipo de fuente, lo que son los puntos o el tamaño de la letra, como le solimos decir, el interlineado, los márgenes, la alineación y las sangrías. A esto es a lo que realmente se refiere el término formato APA. Es el formato que le damos al documento. Pero, como vimos en unos slides anteriores, el estilo APA es mucho más que solamente el formato, ¿no? Son estos 12 capítulos los cuales abarcan muchos temas, desde tablas y figuras, desde los créditos, la atribución, etcétera. De esos 12 capítulos, eso en su manera completa es el estilo APA. Y el formato APA no es otra cosa más que esta sección en la cual se nos dan los lineamientos de cómo se tiene que estructurar el documento, no solamente un capítulo. El capítulo 2 es el que habla básicamente sobre esto. Y aquí vamos a notar algunas cosas un poquito raras, ¿verdad? Que nos pueden hacer un poquito de ruido acerca de cómo hemos venido trabajando y cómo es realmente el estilo APA. En primera instancia, APA 7 ya nos permite una gran cantidad de tipos de fuente, ¿no? En otras versiones, creo que APA 6 nada más nos permitía 3. En este caso vemos que ya hay 6 tipos de letra que nos permite utilizar. Y estos números que aparecen entre paréntesis son el tamaño o los puntos en los cuales se puede tener este tipo de letra, nos daremos cuenta que el espacio o el interlineado es doble en todo el escrito, ¿no? Esta es quizá la cosa que llama más, la cuestión, que llama más la atención en cuanto al estilo APA, que muchas veces se nos ha pedido que sean 1.5, cuando la realidad es que APA lo pide tal cual como espacio doble. Pero reitero, la recomendación aquí es platicar con el docente, con su facilitador, para ver qué criterios se estaría aplicando. Esto es APA 7 puro. En cuanto a los márgenes, no me voy a detener mucho en la parte de los márgenes porque eso es lo que ya está como predefinido, como que ya es un estándar de todos los procesadores de texto, de Word, de Docs, ya siempre manejan este 2.54 centímetros
¿no? En todas las esquinas de la página, así que eso no tiene mucho caso profundizar, porque ya está así cuando abrimos un documento. La alineación de los párrafos es otra cuestión, es alineación izquierda, como le llaman, alineación irregular o en bandera. Es decir, el estilo APA 7 no utiliza el estilo, el modo justificado. ¿Ok? En APA 7 no se utiliza, aunque es una recomendación que ha tenido mucha popularidad, ¿verdad? En la academia. Y tenemos una pequeña sangría de 0.5 pulgadas, ¿verdad? Ahorita vamos a verlo de una manera gráfica, visual, a qué se refiere todo esto. Y bueno, solamente hacerles algunos comentarios. En cuanto al tema de la alineación izquierda, que de hecho a mí varios estudiantes sí me han preguntado, decir, bueno, pero es que ¿por qué APA lo pide así? Si es que justificado se ve más bonito, que se ve mejor, que se ve más estético. La realidad, por lo que yo entiendo, tiene que ver con la facilidad de lectura. Es decir, es más sencillo y menos cansado para la vista leer este formato de alineación izquierda, en el cual es muy fácil saber en dónde estamos leyendo y en dónde vamos, porque cuando es justificado, básicamente se pierde, ¿no? En todo el cuadro de palabras que vemos saturada la pantalla, pues es muy complicado a veces seguir la línea, o visualmente hablando, es complicado seguir la línea de principio a fin, ¿no? De hecho, por eso algunas revistas manejan estas columnas, cuando manejan el texto justificado, y quiero yo creer que el justificado lo manejan también algunas editoriales por cuestión también de economía, ¿no? Para que los libros no sean tan extensos, pues obviamente texto justificado, en menos páginas caben más palabras. La realidad es que no sabemos cuál es, digamos que el estilo APA procede de maneras misteriosas, así que, bueno, tomaron la decisión, pero la realidad es que es alineación izquierda y también el tema del espacio doble tiene mucho que ver con la facilidad de lectura. Es decir, todo lo que va en función del estilo bibliográfico APA está muy enfocado a lo que es una redacción y estructuración académica muy precisa y muy clara, muy sencilla de entender, muy sencilla de leer. Entonces, básicamente todos los principios se concentran en eso, en que sea muy claro, que se preparen los documentos y que sea muy entendible. Así que este espaciado doble, yo lo atribuyo a eso, de que también es mucho más sencillo leer eh, lo que es el texto. Y también otra cuestión muy puntual que nos hace APA 7 es que tanto el listado de referencias como las notas en tablas y figuras también deben ir a doble espacio. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Algo que nos quieran comentar? ¿Todo bien? Ok. Bueno, seguimos avanzando. Una cuestión nueva que agregó también el estilo APA 7 es que ya diferencia entre los tipos de portada. En el manual no se refiere a esto como la portada, ellos lo manejan como página de título. Y yo lo que estoy haciendo es adaptar todo el contexto del manual a esta presentación. Ellos manejan lo que son para nosotros dos portadas, una versión o dos tipos de documentos, una versión para profesionistas y una versión para estudiantes. Esto sí es algo totalmente nuevo, antes no existía, antes era la misma portada para todos, pero si retomamos un poquito el concepto original de que APA sabe que no solamente investigadores que quieran publicar en la editorial de APA van a utilizar este manual, sino que lo van a utilizar muchos estudiantes, es la razón por la cual decidieron tener una versión de una portada profesional o una página de título profesional y una página de título estudiantil. ¿Por qué razón? Las razones son un poco obvias, como nos podremos dar cuenta. La página profesional tiene muchos elementos que corresponden solamente a personas que ya han hecho de la investigación parte de su vida, ¿no? Pertenecen a un centro de investigaciones, tienen su número ORCID, es decir, tienen una serie de características muy particulares que un estudiante no tiene ni tendría por qué tener. Así que esa es la razón por la cual crearon una página estudiantil. De todas maneras, hay algunas cosas que se retoman, por ejemplo, la paginación desde la primera, ahora sí que desde la portada, la primera página, parte superior derecha, y empieza la paginación. Este título abreviado solamente se utiliza en el título profesional, pero en la versión estudiantil, que es justamente la que tenemos aquí, nos daremos cuenta que esos elementos no están. Y esta portada estudiantil se parece mucho a lo que es nuestra portada institucional en CETIS, ¿no? Porque ya no, bueno, lo único que le falta es el logo, que iría en la parte superior,
Eso está en la parte de arriba de la hoja, pero si se dan cuenta por los elementos, es muy parecido a lo que manejamos como portada institucional. Así que ahí tienen los ejemplos, ¿no? De las portadas. Y justamente algunos de los documentos que yo agregué en la carpeta que les compartí son estos ejemplos, ¿no? Aquí se darán cuenta que yo agregué algunos textos editables y muchos de estos textos se refieren a lo que es la portada profesional y la portada estudiantil, ¿no? Ahí les agregué el hipervínculo en la presentación, pero sepan que estos documentos ya los tienen en en la carpeta compartida. De todas maneras, si alguien no la tiene, ahorita la vuelvo a compartir con ustedes. Aquí están los editables para que ya tengan, ahora sí que, como se diría coloquialmente, la página formateada y no tengan que estar batallando con ese tema. Bueno, vámonos con los niveles de encabezamiento. Los niveles de encabezamiento básicamente son las separaciones en cuanto al documento. En este caso, solo les quiero mencionar que no se pueden definir cuántos niveles de encabezamiento se van a utilizar cuando estamos empezando nuestro trabajo. Esto es algo que se decide dependiendo del tipo de trabajo y dependiendo la extensión del trabajo. Yo les recomendaría que ahorita no sé a qué altura vayan de algún proyecto que estén redactando, pero yo les recomendaría que ahorita no se preocupen mucho por esta parte, es bueno que lo conozcan, pero hasta el momento en que estemos redactando, vamos a ver si es que necesitamos niveles de encabezamiento en primer lugar y en segundo lugar, si los necesitamos, cuántos necesitamos. ¿Ok? Entonces, de hecho, aquí esta sección de la presentación nos marca que, según la APA, algunos escritos cortos de estudiantes pudieran incluso no requerir ningún nivel de encabezamiento. De todas maneras, para cuando los llegamos a utilizar, aquí se encuentran, ¿no? Y es como debería aparecer cada uno de los niveles de encabezamiento, dependiendo los apartados, por ejemplo, este que va en letras negritas, este tercer encabezamiento que va en letras cursivas, etcétera. ¿Ok? Pero esta parte les digo, yo que ustedes no me preocuparía bastante hasta el momento que ya empecemos a darle cuerpo y estructura al formato y de todas maneras cuando vayan avanzando en eso, aquí tenemos los ejemplos. Creo que por aquí había guardado unos ejemplos de los niveles de encabezamiento. Bueno, si no están aquí, los pueden descargar directamente de estas secciones de hipervínculo. Ahí se encuentran algunos ejemplos de los encabezamientos ya sobre un trabajo específico. Ok, está bien, Esteban. Perfecto. Bueno, esto en cuanto a los niveles de encabezamiento. Con esta parte es lo fundamental en cuanto al tema del formato. Si quieren profundizar un poquito más sobre esto, les recomiendo mucho que revisen el manual completo. Pero yo tomé lo que más se utiliza dentro de la academia para también hacerlo más sintetizado, ¿no? Entonces, básicamente lo que tienen ahí es el paquete básico. Ahora nos vamos con el capítulo 7, el cual se concentra en tablas y figuras. Em, Siempre en la academia nos enfocamos mucho en todo lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el texto, ¿no? Cuidamos mucho nuestra redacción, cuidamos de hacer la atribución, de hacer nuestras citas, las referencias, etcétera. Pero a veces dejamos un poco de lado lo que es el tema de las imágenes, las ilustraciones. Así que por eso es importante repasar este capítulo 7 para que sepamos cuál es el tratamiento que se le tienen que dar a las tablas y figuras. Y hay una parte de mí que me gusta mucho de APA. Uno cuando empieza a trabajar con APA pensamos que es como que demasiado metódico, demasiado perfeccionista, que nos quita mucho tiempo, ¿no? Con tanta recomendación y tanto estándar y que todo esto nos complica la existencia. La realidad es que cuando empezamos a trabajar con APA, muchas veces empezamos a entender cómo es que estructura la información y comienza a ser más simple cómo irlo trabajando. La primera fase obviamente es un poquito complicado el acercamiento, pero después es como muy amigable la forma en la que APA trabaja cuando conocemos un poquito de su estructura básica. Algo que me encanta a mí en cuanto a tablas y figuras es esto. Muchas veces me preguntan cómo se hace la atribución de un dibujo, la atribución de una gráfica, la atribución de un diseño 3D, de una fotografía, etcétera, etcétera, ¿no? La realidad es que es muy simple. APA solamente distingue entre dos cosas,
tablas y figuras. Y como podemos ver aquí en letras negritas, una figura puede ser un diagrama, una gráfica, fotografía, dibujo o cualquier ilustración o representación no textual. Y como si esto no fuera suficiente, cualquier tipo de ilustración o imagen que no sea una tabla es una figura. O sea, para APA no hay de otra, ¿no? Así que con esto nos quitamos todos los dilemas encima de que si es una imagen creada por computadora, que si está creada por inteligencia artificial, básicamente el tratamiento sigue siendo el mismo. O es una tabla o es una figura. Y creo que no es nada complicado entender lo que es una tabla. Es simplemente un modo en el cual se presenta la información para que sea más amigable o más fácil de entender, sobre todo lo que se refiere a grandes flujos de información, datos, sobre todo números, es la razón de ser de las tablas. Esta imagen está un poquito cargada. Todo esto yo lo tomé del manual de publicaciones, pero bueno, vamos a buscar una que esté un poquito más limpia. Aquí está. ¿Cómo se presentan las tablas y figuras? Bueno, lo primero que tenemos que dejar muy claro es que en la redacción académica no se pueden utilizar elementos visuales, ya sean tablas o figuras, como un elemento decorativo. En la redacción académica, todo tiene una razón de ser. Es decir, si vamos a utilizar tablas, es obviamente para sintetizar una gran cantidad de información o de datos, pero no se utiliza como elemento decorativo. Es una estrategia muy utilizada a veces en preparatoria y en profesional, que porque ha habido una mala práctica académica al momento de pedir trabajos por extensión. Entonces, muchas veces los estudiantes, con la finalidad de ganar cumplir con la meta de las páginas solicitadas, pues bueno, ponen imágenes como elementos decorativos para tratar de ganar espacio. Esto es equivocado, porque para la redacción académica no se pueden utilizar ninguno de estos elementos visuales a menos que tenga una razón muy específica de estar ahí. Es decir, que aporte algo a la investigación o que ejemplifique algo a la investigación, nunca como elemento decorativo. Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto, pues que las tablas se utilizan justamente para eso, para resumir o esquematizar grandes flujos de información que puede resultar confuso leerlos como si fuera una redacción. Es mejor presentarlo a modo de tabla. ¿Cómo se presentan las tablas? Muy sencillo. Parte superior izquierda, las tablas se enumeran, va en letras en la fuente negrita. Cualquier tipo de fuente que estemos utilizando, recordemos que en la sección de formato vimos los tipos de fuente a utilizar. El único elemento que nos pide aquí es que esté en negritas, las tablas van numeradas. El título de la tabla debe tener un título en el cual se nos explique qué es lo que estamos, bueno, más bien se identifique qué es lo que estamos viendo en esta tabla, dos elementos y un tercer y último elemento, la nota. Una nota aclaratoria en la cual se nos explique qué estamos viendo aquí, qué significan todos estos números. Y esto nos da otro tip. Me voy a regresar un poquito para que vean aquí esta otra nota que está un poquito más completa. Esto nos da otro tip de lo que verdaderamente es la redacción académica. La redacción académica debe ser muy objetiva, debe ser muy clara, sintetizada. Es decir, no se presta a narrativa, no se presta a poética, no se presta a retórica. Debe ser muy directa, no darle vueltas al tema. Debe ser lo más clara posible y entendible. Muchas veces se piensa que escribir de una manera muy enredada o con palabras extrañas, eh, sí, 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 básicamente, metafóricas, ¿no? Por llamarle de algún modo, nos vamos a ver como si fuéramos más o mejores investigadores. La realidad es que es todo lo contrario. Claro que puede haber juerga técnica, ¿no? Dentro de la redacción, pero no un uso abusivo o sobre todo uso de elementos de otro tipo de escritura más enfocado a la escritura creativa. Esa es la razón por la cual les menciono esto, porque mm, nada en un escrito académico debe prestarse a la interpretación. La persona que nos lee, o yo cuando leo un artículo, no tengo que tratar de adivinar por qué el autor puso esta tabla aquí, o qué significa, o qué trata de representar. Es decir, esto no debe ser algo místico, ¿no? No debe ser algo así como que algo que yo tenga que adivinar o que yo tenga que dedicarle un tiempo para entender. Tiene que ser muy claro, y el modo en que va a ser muy claro es a partir de los elementos como el título y justamente la nota, la cual nos va a explicar qué es lo que estamos viendo en esta gráfica. Y básicamente toda la redacción académica busca eso, busca la claridad
y que la persona que nos lee tenga muy, muy claro qué significa todo lo que estamos viendo visualmente. Vámonos ahora con el tema de las figuras. El tratamiento que se le da a tablas y a figuras es básicamente el mismo. Aquí podemos ver en el ejemplo, parte superior izquierda, en letras negritas, las figuras numeradas. El título más bien de la figura, en itálicas o cursivas, y una nota aclaratoria donde se nos explique qué es lo que estamos viendo o qué significa esta gráfica. En resumen, para tablas y figuras solamente necesitamos 3 elementos para darle su correcta atribución. El orden de las tablas. Esto es algo también que, si se dan cuenta en la carpeta que les compartí, vienen el template de lo que es el documento estudiantil y también viene el que denominamos el paper profesional. Este yo lo agregué aquí, bueno, ambos, obviamente para que los tengan y puedan ver si quieren utilizar esto como un template que ya está totalmente formateado, si es que esa palabra es correcta, al estilo APA, ¿no? Ya no hay que hacer ninguna modificación. Aquí se pueden apreciar los niveles de encabezamiento, se pueden apreciar las sangrías, todo lo que hemos estado viendo de manera teórica, ustedes se pueden basar de estos templates para 2 cosas. Una, utilizarlo para trabajar sobre ese documento que ya está formateado, o la otra para darnos una idea de cómo es que estos documentos deben lucir. Por ejemplo, el tema de las citas, el tema de las sangrías, el tema de los niveles de encabezamiento. Siempre es más claro entenderlo cuando lo vemos de manera visual, antes que con las indicaciones, ¿no? Siéntanse con toda la confianza de trabajar con estos templates porque yo los descargué de la página oficial de la APA. Es decir, son ejemplos que la misma APA nos da, ¿no? También para evitar malentendidos y confusiones. Por eso los tomo de ahí directamente y por eso los comparto con tanta seguridad, porque todo lo que ustedes ven aquí es válido. ¿Cuál es el ordenamiento de las tablas y figuras? Salvo que la indicación de su docente sea, de su facilitador o maestro, sea otra, lo que nos plantea APA es que al término de nuestra redacción, es decir, aquí está la conclusión, la siguiente página debe contener nuestro listado de referencias. Como se pueden dar cuenta, referencias va en el centro, en negritas. No lleva 2 puntos, no lleva ninguna alineación, va centrado. Siempre en una página aparte. A veces traemos esta idea de ahorrar páginas o decimos, no, pues que casi toda la página se quedó en blanco. Así que aunque tengo aquí nada más 3 renglones, voy a subir mi listado de referencias para que no queden espacios en blanco. No. Académicamente hablando, lo correcto es siempre una página aparte para nuestro listado de referencias. ¿Ok? Eso es lo que hace una redacción académica más profunda. Tenemos nuestro listado de referencias y después vienen las tablas. Reitero, salvo que la indicación sea otra, esto es como nos lo plantea APA, por eso les tengo aquí los templates. Si tenemos varias tablas, todas van aquí, es decir, al final del documento, y cuando acaben de estructurarse o acomodarse todas las tablas, va la sección de figuras. ¿Ok? ¿Se puede poner las tablas y figuras dentro de la redacción? Pues sí se puede, pero la indicación con el estilo APA al menos es que se presente de esta manera. ¿Ok? Así que por eso tenemos ahí los templates para que nos podamos guiar. En cualquier momento, si alguien quiere preguntar algo o consultar algo, con confianza, ¿eh? Ok. Bueno, aquí nada más agregué algunos ejemplos más para ejemplificar el tema de las fotografías, por ejemplo, ¿no? A veces tenemos inquietudes de decir, oye, es que esto no se ve como muy académico, ¿no? ¿Será bueno, será correcto que lo agregue? Bueno, básicamente todo se vale para hacer una atribución correcta. Entonces, siéntanse con toda la confianza de agregar cualquiera de estos elementos, siempre que tenga que ver algo con nuestra propia redacción. Y vamos a hablar ahora rápidamente sobre la autoría de las imágenes. Una cuestión que se ha difundido mucho también cuando hacemos redacción académica o cuando, o cuando presentamos trabajos escritos. Ana Elvira, voy a compartirte aquí el link de la carpeta Drive. Ya supuestamente la vez pasada hice configuraciones para que todo el mundo pueda acceder a la carpeta y puedan descargar. Nada más verifiquen. Y si hay algún problema, la otra vez no podían descargar.
Entonces, según yo ya hice todas las configuraciones habidas y por haber para que puedan tener acceso a esta información. Nada más me lo hacen saber si es que no pueden visualizar o descargar, me avisan, ¿no? Pero ya deberían poder. Ok, se ha difundido mucho que una práctica común, cuando creamos nosotros una tabla o una figura, le ponemos elaboración propia. Esto no digo yo que sea incorrecto, lo único que digo es que no es parte del estilo APA. Puede ser parte de otro estilo bibliográfico. Aquí es importante no confundirnos. Como les había mencionado, existen cientos de estilos bibliográficos distintos. Pudiera ser Harvard, pudiera ser Vancouver, pudiera ser MLA, pudiera ser Chicago, pudiera ser IEEE, etcétera, ¿no? Son cientos, cientos de estilos. Así que puede ser que alguno de todos esos estilos sí permita ponerle elaboración propia cuando nosotros hacemos nuestra propia tabla o figura. Para el estilo APA, siempre que lo hagamos nosotros, no es necesario poner nada. Para el estilo APA se entiende que si yo estoy colocando una tabla, obviamente bien presentada, con su número de tabla, con su título y su nota, si yo nada más pongo esos elementos, APA da por hecho que es de mi autoría. No es necesario ponerle elaboración propia. Es como una cita. Si yo hago algo, un aporte, una reflexión o un planteamiento personal, no pongo la cita y le pongo elaboración propia. Solamente se hace cuando eso pertenece a alguien más, ¿no? Es la clásica cita. Se da la atribución a alguien más cuando estamos tomando las ideas de alguien más. En este caso, con tablas y figuras es lo mismo. Si ustedes crean la tabla con su propia información o las figuras son de su propia creación, no tienen que ponerle elaboración propia. Lo que sí tenemos que hacer es que cuando esa información nosotros la tomamos de otro sitio, tenemos que mencionar de dónde lo tomamos. Y si también mezclamos esa información, si hicimos una adaptación, que es muy común en la academia adaptar tablas o figuras, también tenemos que hacer la atribución. En esos casos sí aplica. ¿Ok? Aquí están negritas el tratamiento. Se debe incluir una atribución de derechos de autor en la nota de la tabla o la figura, indicando el origen del material reimpreso o adaptado, además de una entrada en la lista de referencias de la obra. Es decir, vamos a hacer nuestra atribución en la nota de la tabla o la figura y además tiene que agregarse una entrada en el listado de referencias. No se preocupen, yo sé que suena muy raro. Ahorita lo vamos a ver ejemplificado. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es una adaptación de una tabla. Es decir, esta tabla la tomaron de otro sitio, llámese revista, llámese libro, la tomaron y la adaptaron. ¿Dónde se hace la atribución? En la nota. Vimos que nuestro tercer elemento para tablas y figuras son las notas. Y aquí podemos ver que dice adaptado de. Este tratamiento que se le da a la atribución en tablas y figuras sí varía bastante en cuanto a la referencia normal de APA. Por eso, para que sea más simple, aquí les numeré cómo debe irse presentando. Vamos a analizarlo. Dice, adaptado de, entre comillas está el título del artículo, luego vienen los autores por, empieza por las iniciales del nombre, más los apellidos, nos agrega el año, pero no viene entre paréntesis. Por eso les digo que el tratamiento que se le da a la atribución de imágenes o tablas y figuras, mejor dicho, es distinto al del listado de referencias. Viene ahora sí el título del journal y sí se marca la página con la letra P. Y entre paréntesis viene la fuente, ya sea por DOI o por URL. ¿Ok? En resumen, solamente hay que seguir estos pasos del 1 al 10 para poder generar nuestra atribución. Algo también que me gusta mucho mencionar en estos talleres es que no se preocupen, ustedes no tienen que memorizar todo esto que estamos viendo, no tienen que memorizarlo, no es la función. Recordemos que el manual es una obra de referencia, es decir, cuando yo tengo, es como un diccionario. Cuando yo tengo una duda, me voy a mi manual y consulto cómo es que se hace. Si yo adapto una tabla, no tengo que tener en mi mente estos 10 pasos grabados, sino que debo saber que existe un modo de presentarlo, me remito al documento, sigo las indicaciones y hago mi adaptación. ¿Ok? Entonces también para que nadie caiga en pánico, es así como se resuelve. Esta es una adaptación de una tabla. El mismo tratamiento es para las figuras. Y aquí tenemos, por ejemplo, lo que es cuando se tomó. No se hizo ninguna adaptación, pero se tomó esta figura tal cual. Esa es la buena noticia otra vez.
tratamiento para tablas y figuras es exactamente el mismo. Por ejemplo, aquí se pone D, aquí podemos ver la atribución, otra vez, el título del artículo se pone letras normales, sin cursivas, por los autores, años sin paréntesis, viene el título de la revista y la página. Entre paréntesis, el número DOI, ¿ok? Que es este número, o más bien este vínculo que nos va a permitir descargar la fuente original. ¿Ok? Espero no confundirlos mucho con esto, pero sí es importante porque la parte de la atribución o la adaptación de tablas y figuras es muy común en la redacción académica. Por eso hacemos este pequeño paréntesis. Y aquí en estas páginas, otra vez violando todos los principios de presentaciones en PowerPoint, pues tenemos una carga de texto muy fuerte. ¿Cuál es la razón? Esto no es otra cosa más que una lista de verificación. Les ofrezco una para tablas y una para figuras. Aquí se ve un poquito sobrecargado, pero en la parte inferior vienen las páginas del manual donde se encuentran estas listas de verificación para que les simplifiquen su labor al momento de hacer una revisión si las tablas y las figuras están, no les falta nada, ¿verdad? Que están hermosamente confeccionadas. Bueno, con eso cerramos lo que sería el capítulo 7, tablas y figuras. Vámonos ahora con el capítulo 8, el cual básicamente habla de las citas, ¿ok? Las citas bibliográficas. Yo sé que esto, si ustedes no están muy familiarizados con la cuestión académica, o también muchas veces dejamos de estudiar por un tiempo y luego regresamos, pues como que de repente esto nos cae como una bomba, ¿no? Tantos términos, tantas cosas, tanta estructura, tantas cosas que hay que seguir. No se preocupen, con tiempo se va digiriendo. Solamente hay que prestar atención a ciertos elementos. Por ejemplo, hemos hablado hasta ahorita de dos términos. Uno, que son estilos bibliográficos. ¿Ok? Hay que diferenciarlos bien. Estilo bibliográfico, como pudiera ser APA, Chicago, Vancouver, etc. Esos son estilos bibliográficos. Lo que vamos a ver a continuación son las citas bibliográficas. Y al término, esto para que no nos perdamos, ¿verdad? En el limbo académico. Al término de nuestra sesión vamos a hablar de referencias bibliográficas, es decir, son tres cosas distintas que se parecen mucho y por eso se prestan a confusiones, entonces nada más para que las vayamos ubicando, qué es una y qué es otra. Vámonos con las citas bibliográficas. Las citas bibliográficas tienen una función muy común, no es otra cosa más que dar la atribución, el crédito a los autores en los cuales nos estamos basando para crear nuestros propios escritos. Es decir, cuando se redacta académicamente, cuando se hace academia o cuando se hace ciencia, no vale nuestra propia palabra tal cual. Siempre tiene que tener un refuerzo, un argumento de otros autores. Sí podemos hacer planteamientos, pero siempre basado o reforzado con argumentos de otros autores, otros investigadores. Esa es la razón de ser de las citas y también es uno de los elementos antiplagio más útiles y valorados. Es decir, el tema de citas y referencias diluye, no por completo obviamente, pero diluye mucho el tema del plagio porque es la manera en la cual se estructuran las ideas y se presenta un trabajo, el cual también da a hablar de la profundidad de la investigación, del tipo de fuentes que se están utilizando, la validez que tienen esas fuentes, y todo eso es otra área específica muy, muy, muy interesante también, denominada bibliometría, en la cual a partir de la revisión del listado de referencias se puede entender muy bien cuál es la profundidad de la investigación, qué tan hábil es el investigador para el uso y manejo de fuentes, cómo se presenta esa investigación y de dónde proviene esa investigación, ¿no? De qué tipo de revistas, de qué tipo de editoriales. Es decir, son cosas que a veces obviamos, que quizá dejamos, no, pues es que el listado de referencias nadie lo va a leer, ¿no? ¿Para qué me preocupo tanto por eso? Todo lo contrario. Siempre que se hace academia desde una manera seria y estandarizada, básicamente todos los elementos suman. Es por eso que es tan importante que ustedes dominen el arte de la redacción académica. Yo trato de dar algunos tips en la presentación de cómo ustedes pueden mejorar esta redacción. Tal vez redactan muy bien y yo no tendría nada más que agregarles, pero bueno, parte de mis funciones es tratar de que todos se lleven la misma idea. ¿Ok? Bueno, vámonos con las citas. Como si no fuera suficientemente confuso, que existe estilo APA, perdón, estilos bibliográficos, citas bibliográficas y referencias bibliográficas.
Como si eso no fuera suficientemente confuso, hay que dividir o entender los diferentes tipos de citas. Por ejemplo, citas directas o citas textuales son exactamente lo mismo. Son un sinónimo. Yo me puedo referir a ellas como cita directa o cita textual y estoy hablando exactamente de lo mismo. Estas citas se dividen en dos, lo que es la cita corta y lo que es la cita en bloque, también denominada cita larga. Y a su vez, este tipo de citas se dividen también en parentéticas y narrativas. Sé que eso puede sonar bastante confuso, pero se darán cuenta que es realmente muy sencillo. Vamos viendo esto poco a poco. ¿Cuáles son las características de la cita corta? Es, en primer lugar, una transcripción exacta del texto. Es decir, si alguna vez les comentaron que copiar y pegar está mal, es todo lo contrario. Copiar y pegar está bien y la academia lleva haciéndolo desde bastantes años, ¿verdad? Ahí vimos que los primeros lineamientos del APA datan de 1929, así que ya se imaginarán desde cuándo se utiliza el copiar y pegar. Transcripción exacta del texto, solamente que se le tiene que dar un tratamiento. No es tan sencillo como simplemente copiar y pegar, sino que se le tiene que dar un tratamiento. Para que sea una cita corta, tiene que tener menos de 40 palabras. Yo debo indicar a mi lector que esta es una cita corta y para que él lo sepa, voy a agregar las comillas que abren y cierran el texto que yo estoy copiando textual. Y nunca, de los nunca, en ningún tipo de cita, debe omitirse u olvidarse la fuente, que no es otra cosa que el autor, el año y la página de donde yo estoy tomando esta información. Y aquí va nuevamente un tip para que nos veamos más pro, ¿verdad? Al momento que estamos redactando. En redacción académica no se habla de títulos nobiliarios, títulos académicos, no se utiliza el doctor, el maestro, el catedrático, nada. De hecho, tampoco se utilizan nombres propios. Solamente nos guiamos siempre por el primer apellido. Es decir, no tiene caso, es redundante hablar del nombre y el apellido del autor. En la academia se utiliza solamente siempre el primer apellido. ¿Ok? Entonces, para que nos vayamos ubicando cómo es la estrategia en cuanto a la redacción académica, y ahorita más adelante les voy a explicar por qué es solamente el primer apellido. Y en cuanto a los términos de parentético y narrativo, se escucha muy técnico, pero no es otra cosa más que la cita parentética. La información de la fuente va entre paréntesis. Es decir, aquí en el ejemplo puedo ver una cita corta que dice: la educación como un sistema socialmente concebido es un sistema para humanizar al hombre. Aquí está el apellido de mi autor, el año y la página. Cita parentética, porque toda la información de la fuente está entre paréntesis. ¿Qué otro tipo de cita existe entonces? Existe la cita de tipo narrativo. ¿Cuál es la diferencia? Que el autor queda fuera del paréntesis. Según Gárate, nuevamente retomamos el primer apellido de mi autor, el año, aquí está la cita, abre comillas, cierra comillas, y aquí está la página. Es decir, el orden de los factores no altera el producto. Este formato parentético no es obligatorio. Es algo que también a veces me preguntan, si es el único modo en el cual se puede hacer bien una cita. La respuesta es no. Se puede variar la estructura, sobre todo en cita narrativa. Lo único que tenemos que cuidar mucho es que sea muy claro. Por ejemplo, si anotamos otra cita más adelante, debe ser muy claro a qué fuente corresponde cada cita. Recordemos otra vez, principio de escritura académica, todo debe ser muy claro, muy preciso, muy transparente, ¿no? No debe verse así como malintencionado, como revuelto, como tratando de confundir a mi lector. No, tiene que ser muy claro a dónde pertenece cada cita. Y aquí nada más agregué también la referencia para que no haya confusión en cuanto a lo que son las citas que van en el cuerpo del texto en mi redacción y lo que sería la referencia que va hasta la página final, ¿verdad? Hasta el final de mi documento es donde aparece el listado de referencias y es donde debo colocar toda la información. De hecho, este ejemplo también lo pongo porque a veces me han preguntado, ¿dónde va? Me dicen, ¿y en la cita dónde va la editorial? Entonces, en la cita no va editorial, solamente autor, año, página. Es el único elemento que tiene que tener la cita. Toda la demás información debe ir en nuestro listado de referencias. Otro error muy común es cuando en el listado de referencias quieren poner Gárate et al, suponiendo que hubiera más investigadores. El et al
este latinismo que significa y otros, se utiliza solamente en cita, no en referencia. En la referencia sí deben ir los nombres de todos nuestros autores. Y algunos elementos que APA 7 omitió, que quitó porque le parecen ya redundantes, lo cual nos hizo un gran favor a todo el mundo, es que ya no es necesario poner la editorial, perdón, ya no es necesario poner el país donde se editó o publicó el libro. Ustedes recordarán que antes había que poner, por ejemplo, que es Editorial Cetis, antes había que ponerle Mexicali y Baja California, ¿no? Bueno, eso ya no es necesario. Ya el país o ciudad de edición se quita, APA 7 ya lo plantea así, tampoco ya no se debe poner recuperado de. Si este documento es una fuente digital, simplemente se pone la URL o el número DOI, ya no se pone recuperado de, y tampoco se pone la fecha de recuperación de información. Eso ya corresponde a otras ediciones anteriores del estilo APA. ¿Ok? Hay ciertos formatos todavía no convencionales que sí se llega a utilizar la fecha de recuperación de la información, pero prefiero no mencionarlos salvo que alguien lo pregunte directamente, porque no pretendo confundirlos. Son formatos muy extraños y tienen peculiaridades, por eso sí se pide la fecha de recuperación de la información, pero en general ya no es necesario. Ok, vámonos ahora sí con la cita. Vamos a ver esta parte que es interesante. Seguimos en la cita directa o textual. No nos hemos cambiado. Seguimos en este mismo tipo de citas. Solamente que ahora con otro tipo de cita que se llama cita en bloque, coloquialmente conocida como cita larga. Nuevamente, es una transcripción exacta del texto, aunque esta comprende 40 palabras o más. Se despliega en un bloque independiente, se omiten las comillas y tiene una sangría, ¿no? Tiene un pequeño margen, aquí vienen las medidas, y lo que no podemos hacer es omitir nunca nuestra fuente, autor, año y página. Y como esto se escucha un poquito revuelto, un poquito técnico, bueno, vamos a verlo gráficamente. Esta es mi cita en bloque o cita larga, ¿ok? Como podemos darnos cuenta, para la redacción académica, al menos bajo los criterios del estilo APA, la redacción es muy simple. Muy fácilmente mi lector puede darse cuenta cuál es una cita corta por las comillas, puede darse cuenta cuál es una cita en bloque o larga, porque aparece en un bloque aparte y tiene esta sangría. En resumen, todo está perfectamente ideado o diseñado para que no se preste a confusiones, que es mío y que estoy tomando yo de otros autores. Y mi elemento que nunca puedo olvidar es autor, año, página. ¿Ok? Esta es nuestra cita en bloque parentética. Y aquí está el ejemplo con narrativa, que no es mayor complicación, simplemente el autor queda fuera de el paréntesis. ¿Ok? Así que ustedes ya decidirán cómo quieren interactuar con los diferentes tipos de cita y todo eso se permite. Vámonos con otro tipo de cita. La cita indirecta, ahora sí, ya estamos hablando de otro tipo de cita, la cita indirecta o paráfrasis, es decir, el parafraseo, que no es otra cosa más que el significado fiel de la idea explicado con nuestras propias palabras. Hay algunas prácticas desafortunadas de malas paráfrasis, paráfrasis mal hechas, cuando a veces no sabemos cómo es que se debe parafrasear realmente. Así que a veces se utiliza una estrategia de agarrar palabras, como no puede ser una copia, una transcripción textual de un párrafo, una mala estrategia es cambiar las ciertas palabras, ¿no? Buscarles un sinónimo con la intención de que este texto ya no sea tal cual, ¿no? Que ya no sea una cita directa, sino que haya ligeros cambios, tratando de hacer una modificación, que es lo que nos pide la cita indirecta o paráfrasis. Esa práctica está equivocada, es errónea, eso no es parafrasear. Otra estrategia también utilizada de manera desafortunada es cambiar el orden de las palabras. Nuevamente, para que no se vea igual el texto a como estaba en su fuente original, pues bueno, decimos, bueno, vamos a cambiar una palabra para acá, esta se va para acá, y el texto queda peor, ¿no? Si de por sí ya era difícil tratar de entender lo que quería decir, ahora más. Así que, básicamente, la recomendación es tan simple como esto. Significado fiel de la idea, explicado con mis propias palabras, obviamente cuidando de no cambiarle la idea, ¿verdad? Original de la obra con una mala interpretación. Nada más hay que cuidar esa parte. ¿Ok? ¿Algo que quieran agregar, comentar?
Bueno, No, muchísimas gracias, muy claro. ok, gracias, gracias, Ale. Gracias, profe. Muy claro. Ok, bueno, vamos a seguir avanzando. Esto nada más es nuestro ejemplo de cita indirecta o paráfrasis narrativa. Y bueno, yo les voy a hacer una recomendación también si quieren perfeccionar su escritura y redacción académica. Si bien cada una de las citas, tanto cita corta como en cita en bloque, tienen una razón muy particular de ser, por una razón existen, la gran recomendación que a mí me gustaría hacerles es que nos concentremos en cita indirecta o paráfrasis. ¿Por qué razón? Cuando hacemos una transcripción, que es algo que nos permite la cita directa o textual, muchas veces, y lo menciono también por si ustedes también dan clases, que también lo trabajen con sus alumnos, muchas veces el alumno solamente se limita a ver el párrafo, más o menos así como que dice, ok, ok, esto habla de lo que yo estoy hablando, se copia y se pega. Nos aseguramos de que sean menos de 40 palabras para una cita corta y nos aseguramos de que sean 40 o más para una cita larga. Y muchas veces no hay una inmersión total en lo que estamos citando. Totalmente lo contrario sucede con la cita indirecta o la paráfrasis. Como ya lo vimos aquí, una de las características principales es que tiene que ser explicado con nuestras propias palabras. Esto quiere decir que de entrada yo lo tengo que leer y no solamente leer, lo tengo que leer, lo tengo que comprender, analizar. También que me permita a mí explicarlo con mis propias palabras, porque ustedes me darán la razón que no podemos explicar algo que nosotros mismos no entendemos. Así que este tipo de cita indirecta o paráfrasis inspira y motiva mucho y desarrolla todo lo que tiene que ver con el pensamiento crítico, con el pensamiento analítico, porque al momento de forzarnos a leer, comprender, analizar y explicar, básicamente es un proceso más complejo, lo cual nos va a costar trabajo, sí, nos va a quitar tiempo también, pero nos va a permitir cada vez tener una mejor redacción y también desarrollar un modo de pensamiento más complejo. Así que ahí está el tema de las recomendaciones. Y aquí me brinqué un pequeño párrafo. Dice nuestra cita en bloque o cita larga que comprende 40 palabras o más. Aquí la pregunta misteriosa es, ¿cuál es el límite? Porque vimos que en cita corta son menos de 40 palabras. Aquí dice 40 palabras o más. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el límite? O más bien, ¿hay un límite? Aquí, para no entrar mucho en reflexiones profundas, APA no nos pone un límite. No existe una sección en APA que diga 80 palabras, 90 palabras, 100 palabras, es lo máximo para una cita en bloque. No existe. Y la razón por la cual no existe tiene lógica y tiene sentido. APA no es su intención restringir, acotar el conocimiento. Las citas tienen una razón muy práctica de ser. Tienen un fundamento. Y en este caso, cuando hacemos una cita, uso de una cita en bloque o de más de 40 palabras, es porque necesitamos más texto o retomar más texto para poder generalizar algún argumento. Sin embargo, no porque no exista un límite de palabras, quiere decir que vamos a poner ahí una cita en bloque de 5 cuartillas, ¿verdad? Porque déjenme decirles que si eso sucede, todo uso abusivo de citas directas, indirectas, cortas, en bloque, como sea, un uso abusivo de citas también se considera plagio académico. Es decir, no porque sepamos ya muy bien cómo se elaboran estas citas y conozcamos de memoria las características, eso no nos permite, obviamente, llenar un trabajo de pura cita. La razón es muy simple. Nuestro paso en estudios, ya sean superiores o de posgrado, es que se busca nuestra propia voz, se busca nuestro razonamiento, nuestra capacidad de análisis, nuestra redacción. Entonces, si nos limitamos solamente a tomar texto de otros autores, de otras obras, pues simplemente es un remedo de muchas personas lo que nosotros estamos presentando en un escrito, porque no estamos desarrollando ninguna habilidad de redacción. Así que esa es la razón por la cual no se puede hacer un uso abusivo de citas. ¿Ok? A ver, creo que por aquí hay una consulta.
En la cita indirecta, ¿el autor debe mencionarse siempre al inicio o puede colocarse en cualquier parte de nuestra redacción? No, se puede colocar en cualquier parte, siempre y cuando sea claro a dónde pertenece esa cita. Por ejemplo, es muy común en citas indirectas plantear según Armstrong, ¿no? Por decir algo, y ya se pone mi paráfrasis. O se puede hacer la aseveración, ¿no? Tal cual, y se deja el apellido hasta el final. Lo único que tiene que ser claro es a quién se le está haciendo esa atribución. Así que ya dependerá lo que ustedes quieran plantear, cómo queda, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de cita indirecta o paráfrasis, y démonos cuenta que está la redacción en primer lugar y hasta el final aparece el autor. Y en nuestra versión narrativa, como ejemplo, sí se está poniendo por delante al autor, antes de lo que es la paráfrasis. ¿Ok? Entonces nada más hay que cuidar ese punto, de que sea muy claro cómo, a quién corresponde cada qué. Si se mezclan por ahí, se fusionan entre citas directas e indirectas. Nada más tiene que ser muy claro a cada quien corresponde todo esto. Ya dependerá de ustedes cómo quieren presentar la información. Es solamente un detalle, bueno, no es un detalle, nada más es un comentario. En cita directa o paráfrasis, no es obligatorio poner la página, cosa que sí es con la cita directa. En la cita indirecta no es obligatorio poner la página, pero se vale. Si ustedes lo quieren hacer, se permite, APA lo permite. No es obligatorio, pero sí está permitido, ¿no? Aquí notaremos que no hay página, pero sí se puede agregar. ¿Ok? Espero haber aclarado la duda. Ok, gracias, gracias. Perfecto. Y vámonos con otro tipo de cita, la llamada cita de cita o cita de segunda mano. ¿Ok? En este tipo de cita, la verdad es que yo no se las recomiendo. ¿Ok? No recomiendo que la utilicen. Yo creo que todos en cierto momento nos hemos encontrado con una cita de segunda mano. Es decir, es cuando estamos leyendo a un autor y ese autor cita a otro. Curiosamente o misteriosamente, siempre sucede que estos tipos de citas se embonan muy bien con mi trabajo, ¿verdad? Con mi investigación. Digo, esta cita es perfecta, la tengo que reutilizar, no importa que sea una cita doble, perdón, una cita de cita o cita de segunda mano, yo tengo que utilizarla, ¿no? Entonces tratamos de hacer este uso de este tipo de citas. La razón por la cual no lo recomiendo y no se recomienda es porque, en primer lugar, es confuso. ¿No? Veamos simplemente este ejemplo de cita, Mate, 2011, como se citó en Gárate y Ortega. Y después tenemos que hacer la atribución, la referencia, y solamente les voy a decir que no pueden ir las dos obras como referencia, solamente es una, lo cual también complica un poco más las cosas. Pero esta no es la razón no es la razón de mayor peso por la cual no se utiliza ese tipo de fuente, perdón, ese tipo de cita. La razón principal es porque recordemos que estamos haciendo ciencia, estamos haciendo academia. Y cuando uno hace academia, lo que tiene que hacer es consultar las fuentes de primera mano. Es decir, no a partir de intermediarios, no a partir de terceros. Porque también ese autor pudo haber hecho una mala interpretación de esa obra, aunque se escuche raro, sucede. Y si todo el mundo se pone a hacer citas de citas, esto puede llegar a un nivel extremo. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago yo si esta cita es muy útil para mi investigación? Lo único que tengo que hacer es ver el apellido de la persona que están citando de segunda mano, me voy al listado de referencias, veo cómo se llama esta fuente originalmente, la busco en Google Académico o en otra base de datos, nuestra biblioteca digital o de bases de datos en acceso abierto, y localizo la fuente original. Entonces la cito de primera mano. Eso es lo que se tiene que hacer. Yo no digo que no las utilicen porque alguien ya las utilizó, así como que diga, no, pues esta cita ya está trillada, ya no la voy a utilizar. No, simplemente necesitamos consultar la fuente de primera mano. En este caso, ¿por qué no la recomiendo o por qué no se recomienda este tipo de citas? Este tipo de citas tiene una función muy particular. Se utiliza cuando se hace un tipo de investigación, por ejemplo, de tipo histórica, en el cual la fuente básicamente es inaccesible. Quizá esta fuente se encuentra solamente en la biblioteca, en una biblioteca en París, en la habitación más oscura y húmeda de esa biblioteca, y no existe ninguna otra copia.
Entonces, a menos que yo tenga un patrocinador y mucho tiempo libre, no voy a ir hasta allá solamente a consultar esa obra, ¿verdad? Estos son para investigaciones muy particulares. En estos casos, para eso sirve este tipo de cita. Cuando la información es inaccesible para las personas que estamos haciendo investigación. Es en este caso cuando nos vemos en la necesidad de utilizar una cita de segunda mano, pero solamente en estos casos específicos. Así que la idea es que busquemos la fuente, la localicemos, citemos de primera mano y sobre todo también una recomendación es que utilicen fuentes mayoritariamente actuales, aunque no es obligatorio, y eso les va a asegurar que esa información va a estar disponible en Internet. Así que no hay que aventurarnos a ningún país remoto para poder conseguir esa información. Ok, y bueno, aquí tenemos nada más una pequeña tabla donde nos habla de algunos de los diferentes tipos o los estilos básicos de cita. Es decir, cómo se presentan estas citas. Por ejemplo, si nada más tengo yo un autor, muy simple, primer apellido y el año. Dos autores, se entiende la lógica, ¿no? Citación parentética, citación narrativa. Aquí está el famoso et al, que habíamos mencionado en un principio, que significa y otros, que se utiliza cuando hay más de 3 autores, es decir, no se ponen todos en la cita, nada más se pone el primer apellido y et al. Y aquí hay un punto interesante, lo que son los autores institucionales o corporativos. Es muy frecuente que cuando estamos trabajando, sobre todo con páginas web, de repente no hay un autor, o más bien sí lo hay, pero ese autor no es una persona. Muchas veces me dicen, es que no hay autor, hay que ponerle ese punto a punto. Ese punto a punto no existe, no podemos utilizar ese elemento. Lo que sucede es que sí hay un autor, no hay una persona, pero sí hay un autor. Y ese autor puede ser corporativo o institucional, ¿no? Aquí tenemos el mejor ejemplo. Universidad de Stanford es un autor institucional. Tenemos a la ONU. Por ejemplo, si nosotros vamos a citar y referenciar el código de ética del CETIS, no van a encontrar el nombre de ninguna persona ahí. Sin embargo, la autoría cae en CETIS Universidad. Entonces, hay que tener eso claro al momento de preparar nuestros documentos, que siempre mayoritariamente hay un autor, pero puede ser que este autor no sea una persona. Y una recomendación que nos hace la APA al momento de hablar de autores institucionales o corporativos es que si el organismo o la institución es ampliamente conocido para el público que va a leer nuestro trabajo, no es necesario ponerlo completo, como dice aquí. Organización de las Naciones Unidas. Creo que al menos en nuestro contexto tenemos muy claro lo que es la ONU. En este caso no sería necesario poner toda la descripción. Aquí lo ponen como ejemplo, pero este tipo de ejemplos se basa sobre todo cuando mi público, lector, o simplemente la institución o organismo que yo voy a darle la autoría es poco conocido. En ese caso sí tiene que aclararse cómo se denomina, su nombre completo, y entre corchetes ya simplificado. ¿Ok? Por eso aparece aquí así. Esa es la razón de este tipo de autores. Entonces, nada más ya para cerrar esta parte, por ejemplo, cuando sacamos información de una página que pudiera ser del INEGI, que pudiera ser de Forbes o alguna otra página web, que regularmente no tienen el nombre de una persona como autor, se utiliza autor corporativo o institucional. Ok, bueno, esta sección la agregué porque pues sabemos que vivimos en tiempos, en una nueva revolución, ¿no? Una nueva revolución de la información. Entonces, se unen cada vez nuevos elementos y nuevas herramientas a nuestro modo de vivir, ¿no? Y nuestro modo de estudiar y de trabajar. Así que la inteligencia artificial generativa no es ajena al tema de la investigación y la redacción académica. Aquí no vamos a profundizar mucho sobre si es correcto o no es correcto utilizarlo. Lo único que yo les quiero mencionar es que la APA, tal cual, aquí pueden consultar el hipervínculo, no toma postura en sí, si se debe utilizar o no. Lo único que hace la APA, que es su función, es para las personas que van a utilizar citas y referencias correspondientes a IA generativa, como puede ser este caso GPT, ChatGPT, y nos da los lineamientos de cómo es que se genera tanto la cita como la referencia. Reitero, no es parte de esta presentación decir si esto es correcto o incorrecto,
tampoco de la APA, simplemente dan el lineamiento porque saben que es una nueva herramienta que ya se está utilizando tanto en investigación como en redacción. Así que sí nos está dando como un planteamiento, una línea de cómo es que se tienen que presentar estas citas y referencias, salvo también con paréntesis grande o asterisco grande como una nota, obviamente que nuestro facilitador lo permita, porque obviamente habrá algunos que sí, pero también habrá algunos que no. Así que, no porque lo tengamos aquí, quiere decir que ya lo tenemos que estar utilizando, ¿verdad? Simplemente que sepan que la APA ya dio el lineamiento de cómo se tienen que hacer citas y referencias para ChatGPT. Vámonos ahora con nuestro último capítulo, el capítulo 10, los ejemplos de las referencias, ¿ok? Y aquí la pregunta del millón es si es lo mismo bibliografía o referencias. Aquí recordemos que en niveles educación media superior, entre secundaria y educación media superior, se utilizaba mucho el término de bibliografía. Terminábamos de hacer nuestro trabajo, poníamos bibliografía y poníamos todas las fuentes que habíamos consultado, ¿verdad? Bueno, esa es la principal diferencia entre la bibliografía y el listado de referencias. La bibliografía no es otra cosa más que el listado de todas las fuentes que se consultaron para realizar un trabajo. Y aquí está la clave de la diferencia. Hayan sido citadas en el texto o no. Así que por eso era muy simple, en grados anteriores, simplemente poner todo un listado de fuentes, las cuales correspondían a mi bibliografía. ¿Las consulté para hacer mi trabajo? Sí, pero en aquel tiempo creo que ni sabíamos lo que nos esperaba, ¿verdad? En cuanto al tema de citas bibliográficas. Así que el listado de referencias, en, en diferencia a lo que es el listado de bibliografía, son todas las fuentes que se citaron en el texto, las cuales se incluyen al final del documento. En resumen, para el estilo APA, no puede existir una cita sin una referencia. ¿Ok? Ese es punto clave y por eso les digo que es una de las mejores herramientas para poder evitar el plagio académico. Porque es muy sencillo copiar y pegar texto, incluso con citas incluidas, o también utilizar IA generativa para generar texto, pero básicamente ni siquiera la IA generativa en la actualidad ha perfeccionado tanto la técnica del uso de citas y referencias, ¿no? Sí lo hace, lo puede hacer, pero todavía no está a un nivel muy avanzado. Entonces todavía es detectable ciertas omisiones que hace la IA generativa al momento de tratar de citar y referenciar. La clave, obviamente, es que citas y referencias deben ir de la mano. Es decir, no puede existir la una sin la otra. Si ustedes ponen estas obras en el listado de referencias, pero no aparecen en su texto en la redacción, se considera plagio. ¿Ok? Plagio académico no solamente es copiar o tratar de adjudicarnos obras que no son nuestras, sino también la falta de habilidades para poder presentar la información académica o la redacción de una manera adecuada, también se considera plagio por omisión. Ese tipo de plagio se denomina plagio inconsciente. Es decir, no tratábamos de hacerlo con alevosía ni premeditación, sino simplemente por desconocer los lineamientos y la estructura de algo como el estilo APA, pues básicamente al hacerlo mal, estoy haciendo una mala atribución y pareciera que me estoy adjudicando este trabajo o lo que aquí está plasmado, y eso es lo que básicamente se considera plagio. Así que solamente retomar ese punto. Y esta es la razón por la cual veíamos en un principio por qué era tan importante que solamente utilizáramos el primer apellido del autor. Démonos cuenta la lógica que tiene y lo simple que es. Si yo estoy leyendo este apartado y de repente esta cita me llama la atención, no tengo que hacer otra cosa más que dirigirme al final del documento y por orden alfabético voy a ir ubicando cada uno de estos autores. Es decir, todo tiene una razón de ser para APA y justamente busca simplificar el proceso en el cual gestionamos la información. Esa también es la razón de ser del por qué se utiliza la sangría o párrafo francés, para diferenciar muy bien dónde empieza una obra y básicamente dónde termina. Imagínense si viéramos todo este listado de referencias. Bueno, esto es muy pequeño, pero si viéramos un listado de referencias muy amplio de unas 50 fuentes y todo en texto justificado,
Sería imposible básicamente tratar de localizar algo, ¿ok? Así que ese es el modo en que tienen que coincidir tanto citas y referencias, o más bien cómo deben coexistir en un documento académico. Ok, ¿y qué necesitamos para poder construir nuestras referencias bibliográficas? Bueno, aquí en primer lugar tenemos las características del listado de referencias. Listado de referencias no es otra cosa, o referencias bibliográficas, no es otra cosa más que el listado de todas las fuentes que citamos en el texto, la cual se incluye al final del documento y tiene que cumplir con estas características. Debe ir en orden alfabético, no se utilizan viñetas, ni números, ni nada por el estilo. Debe llevar este párrafo francés o sangría francesa. Debe tener un hipervínculo recomendado, que esté activo, es decir, que se vea azul, aunque no es obligatorio. Y si quieren acortar las URLs, se puede hacer a partir de programas como Bitly, ¿no? Esto sobre todo lo hace APA porque no sé si ustedes alguna vez tomaron una referencia de Google Books. Bueno, yo sí lo he hecho. Y básicamente el hipervínculo casi casi que ocupa media cuartilla, ¿no? Así que creo que esa es la razón por la cual APA en su profunda sabiduría nos permite utilizar estos programas que acortan las URLs para que no se vea tan extenso, algo que en cierta manera es absurdo, ¿no? Un hipervínculo solamente sirve para darle clic y que nos remita al documento. Bueno, aquí podemos ver un ejemplo de una referencia para que veamos también cómo es el tema de la sangría o párrafo francés. Vemos que está en alineación izquierda, está doble espacio, y aquí se encuentra, por ejemplo, el título del artículo en cursivas. Nos damos cuenta de diferentes elementos de la referencia. ¿Ok? Y para poder construir referencias, no necesitamos otra cosa más que conocer 4 elementos. El nombre del autor, que responde a la pregunta ¿quién? La fecha de publicación, que responde a la pregunta ¿cuándo? El título de la obra, que responde a la pregunta ¿qué? Y la fuente de la información, que responde a la pregunta ¿dónde? Siempre que tengamos estos 4 elementos, siempre en el mismo orden, vamos a poder construir referencias bibliográficas sin ninguna dificultad. ¿Ok? Y no se preocupen, yo sé que ustedes tienen acceso a esta presentación y deben estar preocupados porque tiene más de 100 diapositivas. No se preocupen, no las vamos a revisar todas. Lo único, la razón por la cual las agregué, de hecho esto yo lo tomé del manual de publicaciones, es porque todas estas tablas nos indican, a partir de la información que nosotros tenemos, cómo debe estructurarse esa información al momento de utilizar diferentes fuentes documentales. Viene la tabla con los elementos que debemos nosotros tener y luego vienen ejemplos. Y los documentos que yo estoy utilizando para este ejemplo, que no son todos, en el manual completo vienen muchísimos ejemplos más. Yo solamente me estoy limitando a lo que más me preguntan. Las diferentes fuentes, como pudieran ser publicaciones periódicas, que no es otra cosa más que revistas, lo que pudieran ser libros, lo que pudieran ser infografías, tesis, impresas o en impresión, YouTube, medios audiovisuales, conferencias, ¿no? Es decir, todo lo que más me preguntaban cómo se generaba una referencia a ese tipo de documento, es lo que decidí incluir en esta presentación, pero reitero, hay muchísimos más ejemplos en el manual completo. Bueno, ¿cómo es que funcionan estas tablas? Aquí están los 4 elementos que vimos con anterioridad, lo que es mi autor, mi fecha, mi título y mi fuente. Quiere decir que si yo tengo una publicación periódica, como pudiera ser una revista, simplemente yo voy a ver qué elementos tengo. Si son un autor, 2 autores, si es un autor institucional o corporativo. Si en la fecha solamente me da el año, o me da el mes y el año, o el día, el mes y el año, esta es la estructura que yo debo seguir. Es decir, esto yo no lo puedo inventar, de ponerle, sí, 16 de febrero del 2020. No, tengo que dirigirme a esta tabla y ver la estructura del tipo de documento que yo estoy consultando. Viene el título del artículo, como pueden ver no está en cursivas ni itálicas, y viene el título o la información de la publicación periódica, que esta sí va en cursivas o itálicas. ¿Ok? Y al final, pues la URL o doy si es un documento electrónico. ¿Cómo ponemos esto en acción? Bueno, a partir de esta tabla vienen diversos ejemplos.
toda esta referencia se construyó a partir de esta tabla. ¿Ok? Entonces, simplemente son ejemplos de diferentes tipos de publicaciones periódicas. Por ejemplo, este es el artículo de una revista científica, nos da el ejemplo de la referencia y también nos da el ejemplo de cómo va la cita. Todo esto con la finalidad de poderles ejemplificar a ustedes al momento que quieran generar sus citas y referencias, cómo es que se tiene que hacer. Y de aquí en adelante vienen más ejemplos. Por ejemplo, un artículo de revista, un artículo de un journal, artículos de periódico. Algo muy interesante que maneja también el estilo APA es que APA no diferencia o no hace una diferencia notoria entre documentos impresos y digitales. Es decir, para APA, un periódico es lo mismo que un blog. Es decir, no porque un periódico tradicionalmente era una fuente impresa y un blog siempre ha sido básicamente una publicación digital, no diferencia entre ellos. Para APA la única diferencia es esto. Si es un documento digital, tiene que tener una URL o un link, el cual me permita redireccionarme a esa información. Si no lo tiene, quiere decir que es un documento impreso. ¿Ok? Entonces, nada más para aclarar ese punto, que publicaciones periódicas se refiere, como su nombre lo dice, simplemente a este tipo de documentos que tienen una periodicidad, sea impreso o sea digital. Básicamente el tratamiento es el mismo. ¿Cómo lo ordenamos? Pues lo ordenamos dependiendo de la información que nos provea nuestra fuente. De ahí surge la referencia y es como se utilizan estas tablas. Por ejemplo, aquí tenemos ya una tabla que nos está ejemplificando qué tratamiento se le da para crear una referencia de libros y obras de consulta. Es la misma idea de los elementos que tiene esta fuente y los ejemplos. ¿Ok? Más o menos ahí para que nos demos una idea de cómo es que se deben ver estas referencias y vienen las citas. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Pues solamente por mencionar algunas cosas. Tenemos capítulo de libro. A ver, creo que por aquí tenemos una pregunta. Vamos a ver. Ok, claro que sí, Salida. Ok. Por ejemplo, quiero mostrarles algo que también me preguntan a veces mucho. El tema de los congresos, las presentaciones que se llegan a dar en algunos eventos académicos. Pues bueno, aquí está la estructura que se debe seguir. Está, por ejemplo, las tesis, ¿no? También es una pregunta frecuente. Si la tesis es de doctorado, que si es de maestría, que si si ya se publicó, que si no se ha publicado, ¿cómo es que tiene que ir? Pues lo único que tenemos que hacer es seguir esta estructura. Reitero, conocer que no tengo yo por qué saber todo esto, pero sí saber que hay un lugar donde puedo encontrar cómo se hace, ¿no? Simplemente me dirijo a esta tabla, si tengo duda, consulto los ejemplos y a partir de ahí ya puedo construir mi referencia. ¿Ok? Tenemos también, por ejemplo, software, aplicaciones. Otro punto aquí interesante de mencionar es que básicamente todo es citable y referenciable para APA. Sea un software, sea una infografía, sea una presentación. Básicamente todo es citable, todo es referenciable. Una escultura, obras de museo, sean virtuales o presenciales, fotografías. Básicamente todo se puede citar y todo se puede referenciar. Depende de simplemente el enfoque que estemos haciendo en nuestra investigación. Es el tratamiento que se le tiene que dar a la información. Por ejemplo, aquí en medios audiovisuales se explica cómo se generan las referencias para películas, plataformas de streaming, como pudiera ser YouTube, Vimeo, charlas TED, es decir, los elementos más socorridos. Aquí tenemos básicamente el ejemplo de cómo se construyen estas referencias. ¿Ok? Entonces ya tienen la presentación y solamente les comento un poquito acerca de la carpeta que les compartí. ¿Qué tanto hay ahí? Bueno, como les mencionaba que ya el libro amarillo y el libro azul ya no se está utilizando, pues tampoco los podemos dejar desarmados, ¿verdad? Que se queden así como que a la deriva. Es por eso que creamos justamente esta guía para citar y referenciar en estilo APA. Es un documento que preparamos en biblioteca, está sintetizado, tiene unas 50 páginas. Yo les recomiendo que lo descarguen porque toda la tabla de contenidos está hipervinculada.
Entonces, este documento, cuando lo diseñamos, lo que queríamos hacer es un documento muy manejable, muy preciso y que les ahorrara tiempo, ¿no? Entonces, aquí no se ve porque es una previsualización, pero si ustedes lo descargan, se darán cuenta que si yo tengo una duda, por ejemplo, con qué es una cita de cita o cuáles son las características de la cita corta, simplemente voy a dar clic ahí y automáticamente me va a remitir a la página exacta para que no tengan que estar haciendo scroll durante todo el documento. Y también tiene estas flechitas con las cuales se van a volver a dirigir a lo que es la tabla de contenidos. La idea de este documento es que sea muy manejable, muy ágil y que obviamente les sirva como guía al momento de trabajar con sus citas y referencias. Es un documento que, como se darán cuenta, privilegia el tema de la palabra, ¿no? Básicamente los contenidos es lo mismo que vimos en la presentación, pero bueno, busca que sea algo más ágil, ¿no? Y dinámico, las características de las citas, etcétera. Es básicamente la misma información que tienen en la presentación, pero en un documento más manejable. También tiene la presentación, claro, por si quieren retomar algo de lo que vimos ahí. Y hay una presentación que también agregué sobre atribución de imágenes, pero básicamente ya vimos lo más importante en cuanto a redacción académica, cómo se hace la atribución de tablas y figuras. Y también estoy agregando esta mini guía para citar y referenciar. Es un tríptico. La realidad es que esto lo diseñamos para que fuera un tríptico y tiene lo básico, ¿no? La información básica que ustedes tienen que tener acerca de las cosas más importantes, citas, referencias, lo más práctico. Tratamos de simplificarlo y que copien un tríptico y tienen los templates, ¿ok? De cómo se debe formatear los documentos ya formateados para trabajos académicos, profesionales y estudiantiles, y también vienen ejemplos de tablas y figuras, ¿no? Por si hay alguna duda de cómo se va a manejar esta información, bueno, básicamente tienen todo el paquete completo, ¿ok? Así que con esto básicamente estamos terminando nuestra sesión y me gustaría saber si hay algo más, alguna pregunta, algo que nos quieran consultar.